Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy tenemos un texto para comentar. Es un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, de los versículos 43 a 56. I voldria demanar a la meva germana Eli, si fos tan amable, de llegir el passatge. Molt bé. Va tornar, doncs, a Caná de Galilea, on havia convertit l'aigua en vi. A Cafarnaum hi havia un funcionari reial que tenia el fill malalt. Quan va sentir que Jesús havia vingut de Judea a Galilea, anà a trobar-lo i li va demanar que baixés a guarir el seu fill, que estava a punt de morir. Jesús li digué: si no veieu senyals i prodigis, no creieu. El funcionari li contestà: Senyor, baixa abans no es mori el meu fill. Jesús li digué: vés, que el teu fill viu. Aquell home va creure en la paraula que Jesús li havia dit i es posà en camí. Ja baixava a Cafarnaum quan els seus servents l'anaren a trobar i li digueren que el seu fill era viu. Ell es va preguntar a quina hora s'havia posat millor. Els seus servents li respongueren: ahir, a la 1 del migdia, el va deixar la febre. Llavors el pare s'adonà que era exactament l'hora en què Jesús li havia dit: el teu fill és viu. I van creure ell i tota la seva família. Aquest segon senyal Jesús el va fer quan arribà a Galilea des de Judea. Muchas gracias. Este texto nos va a permitir esta mañana intentar reflexionar, intentar dar respuesta a dos preguntas que son muy importantes para todo creyente. La primera, que se puede hacer cualquier creyente, es ¿qué es creer? Y la segunda, ¿qué implica creer? Sobre todo creer en lo que nosotros creemos, que es creer en Cristo. El Evangelio de Juan es diferente a los otros tres evangelios, como todos sabéis. Mateo, Marcos y Lucas, si los abrimos y los ponemos uno al lado del otro, veremos que tienen a grandes rasgos la misma estructura y que se repiten muchos versículos. Y podemos tener de los tres, si los tuviésemos abiertos y pudiésemos ver todas las páginas delante, podríamos tener una visión general. Visión general en griego se dice sinopsis. Por eso le llamamos a estos tres evangelios sinópticos, no por otra cosa. Y decimos que el de Juan no es sinóptico porque si lo ponemos al lado de estos tres, tiene otra estructura, tiene otro lenguaje, es diferente. No lo podríamos comparar de la manera que podemos hacer los otros. Tiene otro orden lo que aparece. Además, como es el evangelio más tardano, recoge ya todo un lenguaje religioso que se ha ido desarrollando, lo escribe la tercera generación de cristianos, allá por el año 90 o 80, o 90 más bien, del siglo I, y por lo tanto el lenguaje ha ido cambiando y ya utiliza mucho más símbolo, un lenguaje más teológico. Por eso a veces en las iglesias católicas, cuando vemos que se representan los cuatro seres vivientes representando a cada evangelista, al evangelio de Juan le corresponde el águila, porque es el evangelio más elevado o teológicamente más espiritual o más profundo, como queráis. Entonces, en esta lógica vemos que los milagros que narran siempre tienen algo de simbólico. Y a diferencia de los evangelios sinópticos, que tienen 15 milagros cada uno de sus libros, el evangelio de Juan tiene 7. Y estos 7 evangelios además usan estos 7 milagros, usan otra palabra para referirse a esto, al milagro. En el sinóptico se dice dinameis. Un milagro de Jesús en Mateo, en Marcos o en Juan es una obra poderosa, una dinameis. En cambio, en el Evangelio de Juan la palabra que se usa es semella. Un milagro en el Evangelio de Juan es una señal. ¿Y qué hace una señal? Una señal señala. Cuando estás yendo en el coche y dice el letrero con una flecha, Tarragona, derecha, salida, y llegas a Tarragona porque has visto una señal. Estas 7 señales están señalando quién es Jesús. Están diciendo: mira, Hijo de Dios. Mira, la gloria de Dios se está manifestando en él. Son señales. Como mínimo, esta era la intención del autor del texto de Juan, que lo viéramos como señales. Tienen además una serie de características. Suelen darse siempre en 3 momentos. En un momento hay un límite, no hay vino. Perdón, no hay agua. Se ha acabado el vino, hay agua y se ha acabado el vino. O mi hijo está enfermo y está lejos. O mi hermano ha muerto. O hay mucha gente y no se puede comer. Hay un límite. Entonces viene un momento muy sorprendente y extraño, una negativa. Jesús se niega a hacerlo, aparentemente. Hay siempre como una racancha, una pequeña tardanza. ¿Te recuerdas que María y Marta llamaban al Señor y tardó en venir? Que nos lo explicaste tú, Karina. Esta es como una señal de esto. Hoy lo hemos leído.
Viene el funcionario y le dice, mi hijo está enfermo, ven Señor a curarlo. Y él dice, esta generación solo quiere pedir señales. O María le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo, mujer? Siempre hay ese momento como de negación. Y luego ese límite que se ha dado, después esa aparente negación, después ese límite se rompe. Y viene vida y viene en abundancia. Y siempre el milagro siempre se realiza de una manera mucho más grande que en los otros sinópticos. Sobra pan y sobra pez, no sé cuántos canastos. El vino es fantástico. El ciego de nacimiento ve perfectamente. Lázaro sale de la tumba saltando con los pies y las manos ligadas de toda esa vida. El hijo del funcionario se sana perfectamente. Se sana de golpe y se sana completamente. Se sana en abundancia. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque él, volviendo, los sirvientes ya vienen de Cafarnaúm a Caná, y él de Caná a Cafarnaúm y se encuentran en el camino. Si le hubiese bajado un poquito la fiebre, no hubiesen ido ya a avisarle que no moleste al maestro, se hubiesen quedado esperando. Pero ya se encuentran a medio camino, quiere decir que esto ya fue vida en abundancia. Entonces tenemos esto, el límite, la aparente negación y la ruptura del límite. ¿Qué quiere decir esta aparente negación? Tiene que ver con la dinámica ver, creer, y creer, ver, que encontramos en estos 7 milagros. Estos 7 milagros se dan 5 veces de la siguiente manera. Las personas que ven el milagro, lo ven y entonces creen en Jesús. Primero, ver. Segundo, creer. Esto ocurre así 5 veces, pero hay 2 veces que ocurre de manera contraria. Primero creen y después ven. Estos 2 son la resurrección de Lázaro justamente, y el otro, el que estamos explicando esta mañana, el del funcionario. Primero se cree y después se ve. Jesús está diciendo, o el autor de Juan en este contexto nos está señalando, cuidado con la vía de ver para creer. Cuidado con la vía del milagro. Cuidado con seguir a Jesús por lo que Él puede hacer por mí. Cuidado con seguir a Jesús para ver si me cae un milagro. Cuidado con seguir a Jesús por mi beneficio. A Jesús se le tiene que seguir por quién es. Las señales que están señalando quién es, y el motivo para seguir a Jesús es porque es la palabra de Dios que ha bajado y nos ha dicho cómo vivir. No es para ver si a mí me cae algún beneficio, como sería aquella multitud que seguía a Jesús entonces. La vía preferente, como mínimo, si hacemos caso a los 2 teólogos principales del Nuevo Testamento, que son Pablo y Juan, la vía preferente es la de oír, creer, entonces ver, y entonces se ve la señal. Este es el camino que propone el texto. El texto, si vemos qué ocurre en el funcionario, vemos que en la mente del funcionario, en la forma de pensar del funcionario, en la vivencia y en la forma de sentir del funcionario, hay 4 momentos. Él ya cree algo. Uno pregunta, ¿esta persona tiene fe o no tiene fe? ¿Esta persona tiene la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿La tiene? Sí, toda persona tiene fe. Toda persona tiene alguna creencia. Todas las personas creen en algo. Todas las personas que han existido, existen y existirán, tienen convicciones. Y estas convicciones influyen en cómo tú ves las cosas. No hay personas sin fe. Hay personas sin fe en Dios. Hay personas sin fe en Jesús. Pero tienen convicciones o tienen sus creencias y creen o en la razón, o en el país, o en el ejército, o en las leyes, o en la naturaleza, o en el médico, o en su cuenta bancaria, o en su capacidad, o en el... Hay tantas cosas para creer, o que un imán hace no sé qué, o que esta piedra me evita no sé qué, hay para creer. Pero todo el mundo tiene una creencia. No existe una persona neutra. Pero mira, no tengo creencias y yo veo las cosas y mi mente es como una pizarra en blanco y yo veo las cosas tal como son. No. Nuestras creencias siempre influyen en lo que vemos. Tengo 3 ejemplos para intentar convenceros de que las creencias siempre influyen en lo que vemos. Mis 2 filósofos españoles favoritos, Ortega y Gasset, decían, Ortega y Gasset decía, tiene un libro que se llama Ideas y Creencias. Y dice, a las ideas les llamamos ideas o creencias, pero son 2 cosas muy diferentes. Las ideas las tenemos, en cambio en las creencias estamos. Cuando tú estás en la creencia de algo es que estás convencido de ese algo y crees que ese algo incluso es la misma realidad.
Y entonces hay esa diferencia de que las ideas se te ocurren, las creencias te ocurren, te atraviesan, no sabes ni que las tienes, estás tan convencido de ellas que ni sabes qué será tu creencia. Tú crees que eso es la realidad. Ese tipo de creencias todos las tenemos, son convicciones. Por ejemplo, y aquí vienen los otros. Pondré 3 ejemplos y iré de pequeño a grande para intentar que se vea con claridad. El primero, un partido de fútbol, Barça-Madrid, un penalti. 10 personas mirándolo en un bar, 5 merengues, 5 culés. Hacen una jugada polémica, un penalti. Repiten la jugada. Los culés, fue penalti, los merengues, no fue penalti. La vuelven a repetir, otro ángulo, cámara lenta, nadie cambió opinión. Los que decían que fue penalti continúan viendo el penalti. Los que dicen que no son penalti continúan diciendo que no es penalti y lo repiten. Por ejemplo, ¿ves tus colores? Tu forma, ahí está influenciando en lo que ves. Una obra más triste. Hace poco me llegó un vídeo, y supongo que a todos hace unas semanas, de uno que mataron en Estados Unidos, sí, en una protesta de esto de que están deportando a nuestros hermanos latinoamericanos ahí a saco. Pues uno que se estaba poniendo ahí, pues lo mataron. Lo desarmaron, lo rodearon entre varios, lo llegaron de manos, y unos encapuchados, 7, 8, pues como 20 tiros, y ya está, lo mataron. Yo me quedé impresionado viendo ese vídeo, como todos nosotros, supongo, y me fui, yo no lo vi en el YouTube, y me puse a leer las opiniones. Mala idea, no lo hagáis. Entonces, como, madre mía, la gente, en fin, Dios nos tiene que tener misericordia. Pero ¿cómo es, según la convicción de cada uno? El que está en la creencia de la autoridad, en la creencia de la ley, en la creencia de la violencia, está diciendo, pero ¿cómo se pone este hombre entre la policía y el delincuente? Claro que esperaba. Pero, hombre, el terrorismo doméstico se tiene que acabar. Bueno, ¿y qué queréis? ¿Que la policía no haga su trabajo? Oye, la policía se tiene que defender. Y yo leía los comentarios y decía, madre mía. Pero hay que decir también que hay comentarios amables, hay comentarios de buenas convicciones. Fíjate que viene el lenguaje a ayudarme. Comentarios de buena fe. Que decían, oye, esto no puede ser, ¿no? Oye, se ha matado este y ya está. Y veías ese debate y podías distinguir quién tenía una convicción cristiana y de quién no, aunque después ves a preguntar y ves a saber quién se confiesa cristiano y quién no, y te llevarías una sorpresa. Pero bueno, podías ver la verdadera convicción de lo que nos estaba diciendo Jesús. Y ahora voy al tercer ejemplo, y el tercer ejemplo lo voy a poner gigante, tan grande que es imposible no verlo. Es cosmológico, es astronómico, literalmente hablando. Aristóteles, en el siglo IV a.C., escribió un libro que se llamaba La Física. En este explicó la forma del mundo, la cosmología, y decía que la Tierra estaba en el centro del universo. Era redonda y estaba completamente quieta en el centro del universo. Y alrededor de la Tierra había una esfera muy grande con las estrellas puestas, como de cristal, con las esferas puestas ahí. Y esta esfera gigante se movía alrededor de la Tierra durante 24 horas, 360 grados. Y entre la Tierra, que era una esfera completamente inmóvil en el centro, y la esfera gigante de las estrellas fijas que se movían, estaban los planetas, el Sol y la Luna. Entonces el Sol se movía alrededor de la Tierra y se movían los planetas alrededor de la Tierra. Y a partir de la Luna y para arriba, todo tenía un solo material, éter. El éter no se rompe, es eterno. Eterno viene de éter, de hecho. Es un material que nunca se rompe, es eterno y siempre se mueve. Solo hay un solo movimiento posible arriba de la Luna en la física de Aristóteles, el circular. Es eterno y circular. Debajo de la Luna hay 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, y todos los movimientos posibles que vemos en la naturaleza. Entonces, debajo de la Luna se mueve la física nuestra, por encima de la Luna la física de lo eterno, que es todo siempre circular. Esta visión del mundo, ¿cuánto duró? 2000 años. Desde el siglo IV hasta el siglo XVI, que apareció Copérnico, todo el mundo, todos los sabios, todos los científicos, y se hizo astronomía, se hizo medicina, se hizo navegación. Y esta física además funcionaba. Podías navegar, podías predecir un eclipse, todo el mundo estuvo en la creencia de que la Tierra estaba en el centro. Estaba en la creencia geocéntrica. Y con Copérnico se cambió a la creencia heliocéntrica. Pero ¿qué pasa? Cuando Copérnico descubrió, había una anomalía. Los planetas no se movían de manera circular. Planeta quiere decir vagabundo en griego. A veces estaba aquí, a veces estaba aquí, a veces estaba aquí. Se movían hacia el otro lado y haciendo elipses. O sea, como esta forma así, como espirales. Esto no acababa de cuadrar. Era una anomalía
en la creencia de la física aristotélica. Y esto fue un problema durante 2000 años. Hasta que llega Copérnico y dice, ¿sabes cómo vamos a solucionar esta anomalía? Si el Sol está en el centro y la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, solucionamos el problema de los planetas. Y ya no tenemos esta anomalía. Y lo propuso. Nadie le creyó. Se murió en el siglo XVI recibiendo el libro en la cama sabiendo que nadie, absolutamente nadie, le había creído. Unos poquitos discípulos le creyeron. Galileo Galilei, Kepler, Giordano Bruno, Isaac Newton. Estos fueron los primeros que le creyeron. Y dijeron, no, es que Copérnico, sí que tiene razón. Eran súper minoría y estaban en peligro. Morían en la cárcel o los quemaban. Pero siendo minoría decían, no, sí que tienen. ¿Por qué? Porque ese cambio de creencia les permitía ver más. Galileo, cuando cambia la creencia, coge el telescopio y descubre que Júpiter tiene lunas, que la luna está hecha del mismo material que la Tierra, por lo tanto no está hecho de éter. Si Júpiter tiene lunas es que hay otros centros, ve cada vez más estrellas, puede ver más. ¿Qué ocurrió durante los 2000 años en que el mundo era como pensó Aristóteles? Que la gente no veía lo nuevo. Había una estrella nueva, porque hay estrellas nuevas de vez en cuando, novas, la gente no la veía. O cuando por fin la veía, pues no la veía. Pero cuando por fin la veían, porque era muy evidente o brillaba cada vez más, decían, oye, se le ha pasado a los antepasados, qué raro. Y la notaban, porque no la podían ver, porque su manera de pensar no les permitía ver, porque primero es creer y después es ver. Fíjate que cuando de vez en cuando caía un meteorito, un asteroide, y algún campesino decía, oye, esta piedra acaba de caer del cielo, la he recogido y la llevaba, le decían, este borracho. No le creían, y había pasado de verdad. Porque no tenían los conceptos, no tenían las creencias, estaban en el paradigma del geocentrismo y aquello no lo podían ver. Cuando por fin cambia esto, comienzan a ver. Y costaba ver, porque Galileo iba donde los reyes y les enseñaba el telescopio y dice, mire que lo que dice Copérnico es verdad. Y les enseñaba y los reyes lo veían y no le creían. Y esto es San Juan. Veían las señales y no les creían. ¿Por qué? Porque lo que tiene que cambiar es la forma de pensar, lo que tiene que cambiar es la creencia. Lo que tiene que cambiar es la convicción, porque si tú estás convencido absolutamente que la Tierra está en el centro y el mundo es como el de Aristóteles, lo otro no lo verás, ya encontrarás algún argumento para salvar la apariencia, pero no cambiarás de opinión con lo que ves. Muchas veces, aunque lo veas, no lo crees. Tienes que oír y meditar y reflexionar y cambiar la convicción, entonces vendrá la señal. Esto es lo que está intentando decirnos Pablo. Fíjate en Romanos, capítulo 10, versículo 17, ya volviendo a un lenguaje teológico, dice, la fe viene como resultado de oír. De oír. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay un texto de Pedro que va en el mismo sentido. Cuando está acabando Juan, ¿qué ocurre con Tomás, con el discípulo Tomás? Que él quiere la vía esta de ver, entonces creer. Recibe el evangelio, recibe la buena nueva. Jesús ha resucitado. Hasta que yo no lo vea y no toque. No me lo creo. Y apareció Jesús y le dijo, mira, toca. Y Tomás, Dios mío. Y Tomás se llevó su regaño. Y nosotros nos llevamos una bendición. Felices los que creen sin ver, que somos nosotros. Felices los que creemos por oír, ¿verdad? O sea, los que nos ha llegado esto oyendo, hemos podido cambiar las convicciones y hemos podido entonces poder ver las señales. ¿Qué le ocurre al funcionario? Tiene sus creencias, claro, como todos, siempre hay creencias. ¿Cuál es su creencia de un funcionario? Pongamos el texto en el contexto. En los tiempos de Jesús, en Judea del siglo I, tenemos tres poderes que están chafando al pobre, que están quitando terreno, el campesinado está perdiendo terreno. ¿Cómo es que hay tanto pobre, y tanto marginado, y tanto discapacitado, y tanto enfermo, y tanta muerte, y tanta violencia alrededor de Jesús cuando lo vemos? Porque hay un sistema podridísimo en el que se han puesto de acuerdo el templo, el palacio y el imperio para chafar, para apoderarse de todo. Y le están pasando como un rodillo a las personas más humildes. Esta es la situación geopolítica, ese es el sistema económico que entonces hay. Y además está pasando en Judea. ¿Por qué es grave esto? Porque sus leyes, Levítico, Deuteronomio, recordéis, cada 7 años el esclavo se libera. Cada 7 años la deuda se perdona. Cada 49 años la tierra que había un campesino tenido que vender por alguna situación,
la recuperaba y volvían a los límites originales. Es especialmente grave que ocurra aquí, que tenían una Torá, una ley muy buena dada por Dios para evitar estos abusos. Pues habían encontrado en el templo los saduceos, unos tejemanejes legales, como para esto saltárselo y hacerlo así, o sea. Y también había una cuestión filosófica, que era, el judaísmo no se da en bloque, tenía sus matices, sus ramas, sus tendencias, sus sectas, si quieres. Los esenios por aquí, los fariseos por allá, los saduceos por allá. Los saduceos, que eran los del templo, eran escépticos respecto a un apocalipsis, a que fuera a cambiar el futuro, porque las cosas como están ya están bien. ¿Por qué? Porque cada uno tiene lo que se merece. Si tú has cumplido tu raya, has sido bueno, tu vida ha sido bendecida. Y tienes salud y eres rico. Y eso del pobre, lo he hecho. Y ese tiene una discapacidad. Bueno, quizá los padres hemos pecado. Oye, ese le ha pasado esta desgracia, algo habrá hecho. Los amigos dejó, ¿no? Este era como la creencia. Y entonces este privilegiado, este funcionario del rey Herodes, bueno, no entremos. Este funcionario estaba en la creencia, ¿no? Ahí con sus amigos los saduceos y en esa creencia que mientras chafaban el pueblo lo hacían con el derecho. Oye, mira, yo tengo una casota, y tengo todos estos sirvientes. Y estaba en la creencia de que cada uno tiene lo que se merece. Y cuando veía a los pobres y a los más, mira, ¿qué habrán hecho? A mí me va bien. Y de repente la anomalía. El planeta ese que no cuadra, un hijo enfermo. Cuando viene, sí, se bajó. Cuando de las peores cosas que te pueden pasar, ¿verdad? Un amigo enfermo, un familiar enfermo que se va a morir, cuando pasa eso, ¿verdad? Y un hijo. Bueno, ya, eso sí que te puede hacer dudar una creencia, ahí sí dubitas, ¿no? Entonces, va hacia allá, ya creyendo en Jesús, pero quizá creyendo mal, creyendo en un Jesús médico, un Jesús milagrero, un Jesús mago, porque dice, acompáñame. Él cree que Jesús necesita ir hasta allá, hacer algo, ¿no? Hacer una medicina o un ritual o algo, y no está entendiendo quién es Jesús. Si piensa que lo tiene que acompañar y ir hasta allá, no ha acabado de entender delante de quién está. Cuando llega en esta creencia y conoce a Jesús, corrige la creencia y ya le cree. Ahí dice, le cree. ¿Por qué? Le cree a la palabra. Le cree a la palabra. Tiene 4 momentos muy claros. Cree, obedece, porque le dice, ve, tu hijo está sano. Cree y obedece. Luego llega, bueno, no llega ni a ver, ya vienen los sirvientes. Entonces ve, cree, obedece. Ve la señal, cree, obedece. Ve, este es el orden, que ve la señal, y cuando llega a su casa, comprueba que es la hora, se maravilla, algo cambia en esta persona que, y aquí viene la 4, influye. Cambia toda su casa. Cree, obedece, ve la señal e influye. Porque cambia toda su casa. No pensemos en una casa de 3 o 4 personas, como podría ser una casa en el siglo XXI en Cataluña. Una casa en el siglo I en Judea son 50, 60 personas, y más una casa real, y sería una familia súper numerosa, más contando primos, tíos y tal, y toda una pléyade de sirvientes y profesionales asociados. Entonces, una de las primeras comunidades cristianas, y aquí viene lo extraño, viene de ese colaboracionista, de ese funcionario, de esa persona que nosotros en principio no queríamos. Es más fácil ver a Jesús conversando con la samaritana, que de alguna manera se abaja, que viendo el amor de Dios hacia esta persona que piensa tan diferente como nosotros. Pero es que Dios también ama a ese funcionario despreciable. Dios también ama a ese colaboracionista. Y también tuvo un plan para él. Entendemos que también cambió. Este milagro va muy en paralelo con el del centurión, de los sinópticos. Tiene muchos ecos. Y uno también se imagina que este centurión, después de que su ser amado fue curado y ver toda esa muestra de amor, habrá cambiado su mentalidad, ¿verdad? Para poder ver la señal. No habrá ido el siguiente fin de semana a crucificar insurgentes como que nada. Dice, bueno, mira, religión y política no se tienen que mezclar, ¿no? Imagino que habrá cambiado y no habrá llevado la misma vida de soldado ocupante, ¿verdad? Asimilar y comprender el mensaje transforma la palabra oída en convicción. Escuchamos la palabra de Jesús y se transforma en nuestra convicción.
Pero hay un paso que no nos podemos saltar entre creer y ver, que es el de obedecer. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús en Juan? El principal, y está en toda la mitad del Evangelio. Pues lo sabéis. Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Nosotros aquí, si queremos ver las señales, tendremos que cambiar la forma de la mentalidad, la creencia, el paradigma, la convicción para poder ver. Y tenemos que amarnos los unos a los otros. Y amar a nuestra familia, amar a nuestros amigos. Esa es la parte fácil. Y amarnos entre nosotros. Ahí está la parte fácil. Ir a amar al funcionario, como hemos visto en el texto. Ahí ya la cosa... Ahí tenemos que hablar, ahí la cosa se complica. Pero es que se complica aún más. Porque el logos de Jesús y la praxis de Jesús, la manera en que Jesús nos enseñó cómo es Dios, es tan extrema y tan difícil de seguir. Piensa que cuando el imperio ya fue a por él, y cuando toda nuestra violencia fue proyectada en su persona, cuando fue insultado, escupido, torturado, muerto en una cruz, con toda esa crueldad, él en ese momento, el momento más oscuro, cuando pudo, no sé cómo, desde esa humanidad sufriente, juntar las fuerzas para decir algo que dijo: perdónanos. Amó hasta en ese momento. Esto supera mi capacidad de comprensión, pero lo puedo aceptar como regalo y es un ejemplo a seguir. En eso es en lo que yo quiero creer. Y sabemos que ahí no acabó la cosa. Ese amor es más fuerte que la muerte. Y solo convirtiendo ese amor incondicional, que es más fuerte que la muerte, en mi convicción, en nuestra convicción más íntima, entonces podremos cambiar nuestra mentalidad, ver las señales, ver con los ojos ese Jesús y influenciar Barcelona, Cataluña, lo que queramos. Pero eso tiene que ocurrir primero. Y no he tenido nada más que decir esta mañana.